Apocalipsis capítulo 7. Vi otro ángel que venía del oriente y que tenía el sello del Dios viviente. Este ángel gritó con fuerte voz a los otros 4 que habían recibido poder para hacer daño a la tierra y al mar. No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, mientras no hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que así fueron señalados: 144,000 de entre todas las tribus israelitas. Después de esto miré y vi una gran multitud de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Estaban en pie delante del trono y delante del Cordero, y eran tantos que nadie podía contarlos. Iban vestidos de blanco y llevaban palmas en las manos. Todos gritaban con fuerte voz: La salvación se debe a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se inclinaron delante del trono hasta tocar el suelo con la frente, y adoraron a Dios diciendo: Amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la gratitud, el honor, el poder y la fuerza sean dados a nuestro Dios por todos los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos me preguntó: ¿Quiénes son estos que están vestidos de blanco y de dónde han venido? Tú lo sabes, Señor, le contesté. Y él me dijo: Estos son los que han pasado por la gran tribulación, los que han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Primera de Juan, capítulo 3. Mirad cuál caridad nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no es manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que si Él apareciere en nosotros, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todo lo que habita en él. ¿Quién llegará hasta el Señor? ¿Quién estará junto a él? El hombre de manos puras y de limpio corazón, el que no da culto a los ídolos, ni jura en falso, ni maltrata a sus hermanos. Ese recibirá la bendición de Dios, y su nombre será grande entre los hombres. Que se levanten todas las puertas. Va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Y quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, nuestro verdadero Rey. El Señor, que todo lo puede. Aleluya, 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 aleluya. La lectura del día de hoy está tomada del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver tanta gente, Jesús subió a la montaña, se sentó y se le acercaron sus discípulos. Entonces comenzó a enseñarles con estas palabras: Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los afligidos,
porque Dios los consolará. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque Dios los saciará. Dichosos los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará sus hijos. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando los insulten, y los persigan, y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio de las bienaventuranzas es extremadamente rico. Tratemos por lo menos de algunas ideas claves. Jesús está diciendo que los pobres, los hambrientos y los afligidos tienen una bienaventuranza especial. Son privilegiados en el reino de Dios. ¿Por qué? No porque sean pobres y sufrientes, ello es siempre algo malo, no es una bienaventuranza, sino porque Dios muestra su compasión especialmente con aquellos que sufren más miseria. Los desamparados del mundo son los primeros en beneficiarse de un reino que trae valores de esperanza, de justicia, de amor, de libertad. Y es que son personas verdaderamente necesitadas y por lo mismo tienen la oportunidad de abrirse con toda confianza a la misericordia de Dios. Por otra parte, los ricos, aquellos que están saciados y aquellos que ahora ríen, representan a aquellos que colocan su confianza en la riqueza y en las cosas mundanas. Están pues en posición precaria con respecto al reino, porque esta clase de personas son muy vulnerables a la ceguera del espíritu. Por su satisfacción, tienden a olvidar los verdaderos valores, tienden a ser especialmente vulnerables al egoísmo y a ignorar las necesidades de los demás. Y es que normalmente, cuando uno está satisfecho, es autosuficiente, se hace soberbio. Por eso, las bienaventuranzas tienen que hacer para nosotros un cuestionamiento profundo, preguntarnos ¿dónde está nuestra confianza? ¿Dónde he puesto mi corazón? ¿Soy realmente un pobre en el espíritu, como lo dice en el Evangelio, que confío verdaderamente en la misericordia de Dios, que mi esperanza está puesta en Él porque mi vida está en sus manos? ¿O soy más bien de aquellos que confían solamente en sí mismos, en sus recursos, en sus bienes, en todo aquello que el mundo puede darnos, pero que en el fondo se acaba pronto? Las bienaventuranzas identifican al cristiano, son la manera de vivir de Cristo, y por eso quien las vive es otro Cristo. Que podamos pues acogerlas desde el fondo del corazón para vivirlas también. Una de las maneras de saber por dónde va la opinión de la gente es darse uno cuenta qué tipo de correos recibe. Por ejemplo, en época de elecciones suele recibirse bastante propaganda en favor de uno u otro candidato. Pero también en asuntos de fe, este criterio se puede utilizar a veces. Yo quiero referirme a esto. Llegando el 31 de octubre, mucha gente habla sobre el Halloween. Muchos denunciando los peligros que hay detrás de esta fiesta que ha tenido un estilo pagano y a veces francamente tenebroso.
Pero lo que quiero destacar es que en un año como este, yo he recibido decenas de correos sobre el Halloween y no he recibido ni un solo correo que destaque la hermosura, la belleza y la oportunidad de la fiesta de todos los santos. Y lo más irónico es que el tal Halloween tiene su origen en la fiesta de todos los santos, por lo menos el nombre. All Hallows Eve significa vigilia de todos los santos, y esa expresión en inglés ha degenerado hasta producir Halloween. Entonces fíjate que hay mucha gente preocupada con el daño que pueda hacer el Halloween, y eso está bien, hay que denunciar ese daño. Pero la Biblia nos dice que los profetas no solamente tienen que denunciar lo malo, sino que tienen que anunciar lo bueno. ¿Cómo es eso que hay tantos mensajes denunciando lo malo y lo perverso de la fiesta del Halloween, por lo menos en su versión con brujas y vampiros y calaveras y todo ese tipo de cosas? Hay tantos correos que denuncian ese mal. ¿Por qué no hay más mensajes que nos recuerden que el 1 de noviembre es la gran fiesta que nos invita a todos los cristianos en todo el mundo a levantar la mirada hacia el cielo para ver que la Santísima Virgen y San José y Santo Domingo y San Francisco y San Ignacio y Santa Teresita y el Padre Pío nos están esperando? Debería haber más mensajes que nos recordaran el contenido de esta preciosa fiesta del 1 de noviembre, porque es la fiesta de nuestra vocación cristiana. Nosotros hemos sido bautizados para empezar ese camino. Hemos recibido la Eucaristía para avanzar en ese camino. Recibimos la confesión para levantarnos si hemos caído y seguir en ese camino. La confirmación nos da la fortaleza del Espíritu para ese camino. ¿Para cuál camino? Para el camino de la santidad. ¿Para qué existe el matrimonio? Para santificar el amor humano, de modo que la honesta fecundidad de los esposos, de nuevos hijos a Dios. ¿Para qué existe el orden sagrado? Para pastorear, para guiar camino a la santidad. Esa es nuestra vocación. Ahora que ya lo sabes, cuéntaselo a todo el mundo. Hoy 1 de noviembre celebramos la fiesta de todos los santos. La Iglesia Católica ha llamado santos a aquellos que se han dedicado a que su propia vida les sea lo más agradable posible a Dios. Hay unos que han sido canonizados, declarados oficialmente santos por el Santo Padre, por lo que por su intercesión se han conseguido admirables milagros y porque después de haber examinado minuciosamente sus escritos y de haber hecho una cuidadosa investigación e interrogatorio a los testigos que lo acompañaron en su vida, se ha llegado a la conclusión de que practicaron las virtudes en grado heroico. Para ser declarado santo por la Iglesia Católica se necesitan muchos trámites rigurosos. Primero, una exhaustiva averiguación con personas que lo conocieron para saber si en verdad su vida fue ejemplar y virtuosa. Si se logra comprobar por el testimonio de muchos que su comportamiento fue ejemplar, se le declara siervo de Dios. Si por detalladas averiguaciones se llega a la conclusión de que sus virtudes fueron heroicas, es declarado venerable. Más tarde, si por su intercesión se consigue algún milagro totalmente inexplicable por medios humanos, es declarado beato. Finalmente, si se consigue un nuevo y maravilloso milagro por haber pedido su intercesión, el Papa lo declara santo.
En el caso de algunos santos, el procedimiento de canonización ha sido muy rápido, como por ejemplo para San Francisco de Asís y San Antonio, que solo duró 2 años. Poquísimos otros han sido declarados santos 6 años después de su muerte, o a los 15 o 20 años. Para la inmensa mayoría, los trámites para su beatificación y canonización duran 30, 40, 50 y hasta 100 años o más. Después de 20 o 30 años de averiguaciones, la mayor o menor rapidez para la beatificación o canonización depende de quien obtenga más o menos pronto los milagros requeridos. Los santos canonizados oficialmente por la Iglesia Católica son varios millares, pero existe una inmensa cantidad de santos no canonizados, pero que ya están gozando de Dios en el cielo. A ellos especialmente está dedicada esta fiesta de hoy. Hermano, díselo ahora desde el fondo de tu corazón. Señor, de verdad quiero ser santo, de verdad quiero ser un digno discípulo tuyo y seguirte sin condiciones. Y enseguida has de proponerte la intención de renovar a diario los grandes ideales que te animan en estos momentos, de ir día a día purificando tu corazón, llamando hasta el extremo como Cristo desde la cruz nos lo ha enseñado. El año de la fe se está poniendo realmente interesante y tiene que ponerse más todavía y rápido, pero les explico por qué. He visto una inquietud creciente en el tema de acceder a una mejor formación en la medida de lo posible. Y estos esfuerzos tienen que encontrar de parte nuestra, de los católicos de a pie, una buena respuesta. Recientemente en una diócesis en Estados Unidos, el encargado de la pastoral hispana pidió a las distintas comunidades que las personas que tienen un papel de liderazgo en estas comunidades de algún tipo pasen por la iniciación cristiana para adultos o por la formación de catequesis para que conozcan el catecismo. Y alguna gente ha entendido esto mal, como una mala decisión o como una actitud de prepotencia de parte de este encargado del ministerio hispano, cuestionando si la decisión viene del obispo o no viene del obispo. Si es que él ha hecho esto porque ha estado mal influido y algunas personas le han hablado mal. Yo creo que ninguno de nosotros, formemos parte de una comunidad, de una parroquia, de un movimiento, de una forma, de un carisma de ser dentro de la iglesia, debería tener algún tipo de reacción o de resistencia frente al tema central del año de la fe. Y esto me parece importantísimo, me parece fundamental, porque creo que toca el corazón de nuestra identidad como cristianos. Hermanitos, nosotros no somos católicos porque se nos da la gana. Somos católicos porque primero hemos recibido una gracia, es un don. Hay gente que se pregunta por qué las personas no creen. Bueno, muchas veces no creen porque se cierran al don de la gracia. La fe es un don, nunca olvidemos eso. No es un mérito nuestro. El mérito es haber aceptado la fe. Ese es todo el mérito, pero tener la fe, es decir, esa capacidad, esa certeza que nos permite observar, no comprender plenamente, porque solo vamos a comprender cuando miremos cara a cara en el cielo. Pero esa capacidad que hace como un embudo espiritual, es una forma un poco vulgar, pero es una forma un poquito gráfica para ayudarnos a comprender el misterio de la fe, ¿no? Es decir, sin el embudo, cosas de determinadas dimensiones jamás podrían ser introducidas en otras de una dimensión mucho más pequeña. Y entonces Dios se hace aceptable, receptible, ¿no?, por el ser humano gracias a este don de la fe. Entonces, si tenemos el don de la fe, tenemos que ser como el personaje del Evangelio que Jesucristo pone como modelo, que dice: Señor, creo, pero aumenta mi fe. Tenemos que aumentar nuestra fe. Y aumentar nuestra fe, hermanitos, no es aumentar nuestra emoción. Esa no es la fe.
La fe es la certeza de las verdades que ha venido a anunciar Jesucristo en su plenitud. Y en consecuencia tenemos que conocer la fe. Y hay muchas personas que tienen una espiritualidad natural admirable y que Dios se las ha dado como don, pero ninguno de estos dones vale nada comparado con el don que nos permite a nosotros vivir la fe. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cómo es que San Pablo llega en el capítulo 13 de su primera carta a los Corintios a hablar de del supremo valor de la caridad, es justamente tratando de poner orden entre los distintos carismas que existían en la comunidad cristiana. A todo el capítulo 11 y 12, que preceden a 1 Corintios 13, habla precisamente que algunos tenían don de profecía, otros tenían don de lenguas, etc. Y dice, si no están en orden, y si no sirven para edificar la comunidad, no sirven para nada. Y una vez que explica cómo debe ser el orden, mira, si alguien tiene don de lenguas, pero no hay quien las interprete, que se quede callado, tal cual lo dice. Para poner orden explica la centralidad de la caridad, pero al explicar la centralidad de la caridad, recordemos una cosa, que la caridad no existe si no existe primero la fe. La fe es la cabeza de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, las que nos salvan. Sin esas tres virtudes podemos tener cualquier otra, pero no nos salvamos. Fe, esperanza y caridad son las virtudes teologales, es decir, que vienen de Dios, eso significa teologales, que son don de Dios y que cambian la naturaleza del hombre. La honestidad, la perseverancia, todas estas virtudes son muy buenas, pero las puede tener cualquier persona. Hasta una persona mala puede tener abstinencia, perseverancia, ¿no? Y puede tenerla simplemente para el dominio de sí, para el mal. Pero la fe y la esperanza y la caridad son las que transforman a la persona. Y la transforman para que viva según la dignidad del Hijo de Dios. Y esto comienza por la fe. Por eso que el Papa llamaba a vivir un año de la fe. De vivir esta virtud fundamental. Y entonces en el año de la fe, nosotros, este Papa nuestro que ha escrito tanto sobre la caridad, que su primera encíclica la dedicó a la caridad, que su encíclica social la hizo en base a la comprensión de la caridad, nos habla hoy en día de la necesidad que tenemos de reafirmarnos en la fe. Porque sin fe no hay caridad, no hay ninguna otra virtud teologal. No hay esperanza. La esperanza, recuerden ustedes, no es, bueno, creer que cosas buenas van a pasar a la vuelta de la esquina. No, la esperanza es la certeza de las cosas que no se ven, como dice San Pablo. Es decir, tenemos esa paz, esa paciencia interior porque confiamos en las promesas de Jesucristo. Pero ¿cómo confiamos en las promesas de Jesucristo? Porque creemos. Si no creemos, no hay esperanza. Y lo mismo con la virtud suprema de la caridad. La fe nos lleva a la caridad, pero sin fe, los actos más buenos que podemos hacer se llaman filantropía. Las proponían los grandes agnósticos y ateos del siglo XIX. Y miren ustedes en qué terminó, en las guerras espantosas del siglo XX. La caridad es el amor hecho por Dios en nombre de Dios y que viene de Dios. Pero ¿cómo se hace una obra buena para que se convierta en una obra que es caritativa? La fe. La fe es lo que cambia todo. Entonces, nadie debería resistirse a la formación. Ahora, así como hay gente que se resiste a la formación, en algunos casos, y he visto esto en un par de casos, que la gente no está contenta con que la arquidiócesis o las diócesis en las que están pida determinado ciclo formativo. Hermanos, y de esto son testigos muchos de ustedes, ¿en cuántas diócesis la gente muere de inanición, de hambre espiritual, porque no existen programas de formación bien establecidos en las parroquias? ¿En cuántos de verdad que los católicos mueren? Y se los digo por experiencia propia, porque recibo decenas de correos electrónicos diarios en los que la gente se queja y se lamenta de la falta de material espiritual, de la falta de enseñanza, de la falta de catequesis. Mucha gente me escribe en el Twitter, en Facebook: Alejandro, yo quiero formarme como tú, quiero ser un defensor de la fe. Qué hermoso deseo, qué hermoso anhelo, pero no saben dónde encontrar las herramientas. Entonces,
qué importante es que nosotros colaboremos con la formación allí donde la tenemos. Esta es una cuestión central. Amar la formación en el año de la fe, aceptarla, salir al encuentro. Y allí donde esta formación se ofrece, hermanitos, allí donde se ofrece, salgamos al encuentro con hambre. El Papa Benedicto XVI está ofreciendo indulgencias plenarias para aquellos que asistan a 3 conferencias de formación que tengan que ver con el conocimiento de la fe o del Concilio Vaticano II o del Catecismo. Y cualquier programa de formación de una diócesis inspirada en el Catecismo vale para este propósito. En consecuencia, a través de esta indulgencia plenaria, el Papa mismo está indicando que este tiene un valor enorme. Y el Papa mismo nos está diciendo, es posible vivir con una buena y sólida y generosa y copiosa formación. No seamos perezosos, no seamos lentos en formarnos. Démosle al Señor el espacio, la ocasión para ayudarnos a formarnos. Y si es que en nuestras iglesias existe esa oportunidad tenemos que aprovecharla y acogerla con alegría. Y alguien dirá, sí, pero yo no tengo tiempo, consume tiempo. Hermanito, si tú tienes en orden tus prioridades, el tiempo lo vas a encontrar. Si tienes en orden tus prioridades. Porque en este momento si te dicen, mira, tienes que cuidar a tu madre enferma en este sitio, ¿no ordenarías las cosas o dirías, no, mira, tengo 2 trabajos, no puedo cuidar a mi madre enferma? No, pondrías las cosas en orden. Entonces, prioriza, pon las cosas en orden y vas a ver que con dificultades, porque siempre existen las dificultades, vas a poder hacer el tiempo que necesitas. Que tengas un buen día.